Es sin dudas la mayor catástrofe sanitaria de la Argentina. Piensen que la ANMAT se fundó en los años 90 después del escándalo que fue en aquel momento la contaminación, el sabotaje que hubo sobre una sustancia que le estaba compitiendo a los medicamentos llamado el propóleos. 25 muertos hubo en aquel momento y a partir de ahí se decidió fundar la ANMAT, que es la que hoy tenía más de 160 advertencias previas sobre lo que pasaba en el laboratorio Ramallo, porque el laboratorio HLB Pharma es el nombre genérico, o sea, es el nombre de todo el consorcio. Todo esto sucedió en un laboratorio en particular, el laboratorio Ramallo, en la localidad de Ramallo. Entonces, esa tragedia sanitaria del propóleo quedó chica comparado con los 96 muertos que ya hay hasta ahora y que seguimos contando. Piensen que en la AMIA murieron 85 personas, que en la tragedia del Lapa murieron 65 personas. De esa magnitud estamos hablando. Lo que pasa es que acá no hubo un evento simultáneo, sino que lo que hubo fueron muertes sucesivas que se fueron conociendo a lo largo de los meses. En estos últimos 6 meses se fueron conociendo estas muertes y se llegó a esta cifra. Y uno dice, pero ¿y la ANMAT por qué no controló? Porque cualquiera de nosotros, ¿saben? La ANMAT es el organismo que regula los medicamentos y los alimentos. Y la ANMAT cada 2 por 3 controla y saca de circulación un aceite de oliva, una miel, una pasta dental, como pasó con el caso de Colgate. Y en este caso que había más de 160 advertencias de mal funcionamiento en ese laboratorio, no habían hecho nada, no habían clausurado. Las cosas que se van conociendo sobre lo que pasaba dentro del laboratorio HLB Pharma y que les voy a contar esta noche en GPS, parecen el laboratorio del doctor Cureta, muchachos. Era un lugar que no debía funcionar así. Escuchen lo que dijo hoy a la mañana una técnica calificada que trabajó 10 años en el laboratorio, que no quiso dar su nombre, yo lo tengo, pero si ella no lo quiso dar, no importa, que dio una entrevista por radio. Lo que dice esa mujer queda corroborado por las inspecciones que hizo la propia ANMAT. Pero ahora la ANMAT llegó tarde. ¿Por qué llegó tarde? ¿Había una connivencia con los dueños de HLB Pharma? ¿Había alguna especulación sobre si se iba a vender el laboratorio y alguien se lo quería quedar? Por lo pronto escuchen a la empleada sobre cómo se trabajaba en HLB Pharma. El fentanilo se hizo en pleno diciembre, enero, más o menos. Jamás, estamos hablando de temperaturas altas ambientales. Jamás. O sea, ¿qué temperatura hacía en diciembre dentro del laboratorio? En todas las áreas y líneas productivas, en todo, jamás anduvo la ventilación y la temperatura de lo que sería un aire acondicionado que te mantenga a 25 grados. No existe, no existió jamás. En pleno verano, los chicos, los fraccionadores, entraban en ropa interior a veces y con las puertas abiertas. Claro. Del calor que hacía no podíamos aguantarlo. A ver, un laboratorio, y mucho más un laboratorio que produce medicamentos complejos, como es el fentanilo, tiene que trabajar en condiciones absolutamente asépticas. Lo que está contando esta mujer, supongamos que sea una empleada que ha sido maltratada o que está resentida, pero lo que está contando es que había calor, hacía calor, no funcionaba bien el aire acondicionado, trabajaban en ropa interior y con las puertas abiertas, y ahí está rota la cadena de la asepsia. En el informe que yo les voy a mostrar ahora, que es un informe que está en la justicia, porque es la propia ANMAT la que lo mandó a la justicia, dice que las temperaturas de trabajo estaban excedidas. O sea que ahí eso corrobora lo que decía esta mujer. Recién ustedes veían un video que circuló en algunos medios de comunicación, donde García Furfaro decía, bueno, no, la gente se murió porque se tenía que morir, tenían patologías previas. Sí, obviamente tenían patologías previas, por eso van a una clínica, por eso van a un sanatorio, por eso entran a una terapia intensiva, pero de ninguna manera a la gente que tiene patologías previas hay que darle justamente un fentanilo contaminado con 2 bacterias. Una de esas bacterias era una bacteria rara de origen animal, la otra es una bacteria que lleva a otras bacterias, ¿sí? Para decirlo de manera sencilla. Pero la defensa que utilice, que seguramente va a utilizar a lo largo del juicio García Furfaro, es que ya estaban contagiados de antes los que se terminaron muriendo. No es lo que opina la ANMAT. En el boletín oficial, cuando la ANMAT decide
terminar con las actividades y sacar todo el lote de fentanilo, que por cierto lo hizo bastante tarde, porque hay una investigación de noviembre del año pasado, que en febrero le mandan una carta a la directora técnica del laboratorio diciéndole: hay muchos problemas, hay mangueras que no están limpias, un detalle muy técnico, pero esa carta, en base a una inspección de diciembre, mejor dicho, llega en febrero al laboratorio. O sea que la ANMAT estaba al tanto de que había algo que se estaba haciendo mal en ese laboratorio. Sin embargo, porque eran vacaciones, andá a saber, porque le recortaron el personal, andá a saber por qué, no hizo nada. Pero en el momento de la clausura, ¿sí?, el 11 de mayo, este es el decreto, dice que las 12 muestras que se cultivaron, 12 muestras del fentanilo de HLB, fueron positivas para crecimiento bacteriano y al observarse en el microscopio y hacer la tipificación de dichos organismos, los cultivos salieron positivos para Klebsiella, Klebsiella neumonía, y Ralstonia piqueti, que son las 2 bacterias. O sea, la ANMAT hizo un testeo, hizo un cultivo a partir de una ampolla y ahí comprobó que las ampollas estaban contaminadas. O sea que la gente que se murió, no se murió porque se contagiaron de una bacteria interhospitalaria en el hospital, que puede suceder. En este caso, se murieron porque se contagiaron con esta bacteria, porque hay una de esas bacterias que no es habitual en la fauna bacteriana hospitalaria tan temida, de las infecciones intrahospitalarias. Entonces, acá está lo que yo les decía. El documento dice que manda la ANMAT, está en el expediente. Después vamos a hablar de la manera que el juez Kreplak lentamente está no instruyendo la causa de una manera bastante extraña, pero después lo vamos a hablar. Y a ver si podemos ver algunas capturas de pantalla para que vean de qué se trata el expediente. Dice, bueno, fentanilo, solución inyectable, laboratorio HLB Pharma. Acá está. Digo, para que después no salgan los trolls a decir que es falso, que lo inventamos, toda esta pelotudez que dicen siempre. Dice, el informe no intenta enumerar todas las deficiencias detectadas, solo se mencionarán algunos ejemplos. Imagínense los ejemplos, tiene 25 páginas. 25 páginas de ejemplos de lo mal que estaba funcionando esto. Ahí está la directora nacional del INAME, que es el Instituto Nacional de Medicamentos, que es una de las dependencias de la ANMAT, y empieza a decir... Primero dice que el fentanilo tenía que ser fabricado minimizando los riesgos de contaminación microbiana. Justamente lo que tenían eran bacterias, se había sido contaminado con bacterias y microbios. Dice también, para lavarse las manos la ANMAT, alcanzar este objetivo es responsabilidad de cada empresa. Sí, es evidente, pero la ANMAT inspecciona todo el tiempo a los laboratorios y a las droguerías, por eso no se entiende que se les haya pasado esto, y por eso está la responsabilidad, y por eso lo citaron al ministro de Salud, Mario Lugones, a que vaya a dar explicaciones a la Comisión de Salud, porque no se entiende. Miren, yo hablaba con una persona que es la directora técnica de una droguería y me decía, mirá, a mí hasta me piden que pinte las paredes, me controlan cada cuánto tiempo pinto las paredes, la ANMAT. En una droguería que se supone que tiene que tener mucho menos control que un laboratorio y mucho menos control que un laboratorio que fabrica fentanilo. Los controles de la ANMAT, por esos milagros de la coima, de andás a saber de qué, se habían relajado de manera increíble en el laboratorio HLB Pharma. El laboratorio, o sea, propiamente el lugar, el laboratorio Ramallo, lo manejaba el hermano de García Furfaro, Diego García, ¿sí? Entonces, para que sepamos cómo es la cadena y el organigrama. Cuando uno sigue leyendo, se encuentra, a ver un poquito más adelante, van a ver que empieza el análisis de los lotes. Y vieron que ahora arrancó el revoleo de cosas, ¿no? Entonces, desde el gobierno dice, no, esto es culpa de Kicillof y el hermano del juez es el ministro de Salud y esto es culpa de la provincia. Y ahí empieza uno a decir un poco de sentido común, muchachos. La verdad es que hubo casos en provincia de Buenos Aires, pero hubo casos en clínicas que no tienen nada que ver con el esquema público de salud de provincia de Buenos Aires. Hubo casos en Santa Fe, en Córdoba, en Formosa. O sea que la explicación de que todo esto es una cuestión que tiene que ver con Kicillof no estaría sucediendo. Pero claro, estamos en campaña electoral y nadie quiere cargar con el mocho de los 96 muertos.
Ni siquiera Sturzenegger, porque la primera reacción de muchos, la primera crítica que saltó es, y esto tiene que ver con los recortes que promueve el ministro de Regulación, Sturzenegger, que le sacó el 30% de la planta a todos los organismos estatales. Sturzenegger salió en una entrevista a decir, no, esto fue culpa de la ANMAT. Y después tuvo que salir a aclarar de la ANMAT kirchnerista. Bueno, vean las fechas. Porque acá dice, fecha de elaboración, 17 de diciembre del 2024. Fecha de liberación, o sea que sale al mercado, 3 del 1 del 2025. El otro lote. ¿Sí? Este es el lote complicado, el 31202. Es el lote donde encontraron la contaminación. Y dice, también, elaboración 18 de diciembre, liberación 4 de enero. Ahí hay un detalle que es importante, dice, sin la firma del DT. El DT es el director técnico que tiene que firmar todo el procedimiento de un medicamento. Es el farmacéutico jefe, digamos, del laboratorio. O sea, la casualidad o no, pero bueno, el lote contaminado tiene la firma del director técnico. Esto es una irregularidad. A ver, que un lote de fentanilo, que es una droga poderosísima, que está generando conflictos geopolíticos entre Estados Unidos y México, entre México y Canadá, que es utilizada por los carteles del narcotráfico para agregarlo a las pastillas de la droga de diseño, que se saque fentanilo de un laboratorio sin la firma del director técnico farmacéutico, es un disparate que uno dice, bueno, estas cosas solo pueden suceder en la Argentina. Sí, pero también es un disparate para la ANMAT. Y no solo es un disparate para la ANMAT, también es un disparate para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque el año pasado, ahora lo vamos a ver en un decreto del Boletín Oficial, se armó la mesa del fentanilo y participaba la AFIP, participaban un montón de organismos para controlar, de acuerdo, acá está, esta, la mesa del fentanilo, ¿les gusta? Miren para lo que sirvió la mesa del fentanilo. Decreto, boletín oficial, a ver si vemos. Créase la mesa para la prevención del tráfico ilícito y uso indebido del fentanilo. En la órbita de Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad. Recién ahora, Patricia Bullrich, cuando ya estalló todo el escándalo, ahora hizo una denuncia que el laboratorio de Cheleve Pharma estaba flojo de papeles en materia de importación y permisos para operar con fentanilo. Recién ahora, después de los 96 muertos. Pero no solo eso, sino que imagínense que se largaba fentanilo a la calle sin la firma del director técnico. Volvamos a lo que se llama, esto que ustedes están viendo se llama batch record, cosa que uno va aprendiendo cuando tiene que contar estas historias. Entonces, allá, sin la firma del director técnico, se lanzaba fentanilo a la calle, una droga poderosísima, sin la firma del tipo que se tenía que hacer cargo. Raro. Ahora después le voy a explicar por qué la firma es importante. Este es el lote, el 31202, es el lote que estaba contaminado. Tenía 150.000 ampollas más o menos y según cifras que dio la diputada Tolosa Paz en la Comisión de Salud, 45.000 entraron en el cuerpo de argentinos. 45.000. Varias deben haber entrado en el cuerpo de los muertos. Las otras, no se sabe. O sea que no se extrañe que vayan apareciendo más muertes, que en lugares remotos haya llegado el fentanilo, se lo hayan aplicado a alguien, no haya mucho control, y después le dijeran, no, se murió de una neumonía tu pariente. Un desastre, un desastre. Y sigue la enumeración de los bloques, de los lotes analizados, y esto echa por tierra la idea de que esto sucedió durante la ANMAT kirchnerista. No, no sucedió en la ANMAT kirchnerista, esto sucedió en el gobierno de Milei. Arrancó con la fabricación el 17 de diciembre del año pasado, y el fentanilo se distribuyó en enero a diferentes lugares, y ese era el fentanilo contaminado. Cuando uno sigue leyendo el informe, insisto, es un informe que la ANMAT le manda al juez, dice que se observan discrepancias e inconsistencias u omisiones en los registros. ¿Qué quiere decir esto? Un laboratorio cada paso tiene que estar registrado y firmado y homologado para que sea serio. No estaría sucediendo, hay deficiencias en los registros. Una de las mayores deficiencias de las que habla el informe es el agua. El fentanilo se compra al por mayor y se diluye y se carga en ampollas. El fentanilo viene de China, el laboratorio lo procesa, lo diluye con agua, pero esa agua no puede ser cualquier agua. Tanto es así que dicen que
la cadena de custodia de esa agua, que tiene que ser un agua súper esterilizada, dice, no, llenaron el tanque un día, pero figura otra fecha. Los filtros no están muy bien, no se entiende muy bien qué pasaba con los filtros. Insisto, lo dice el informe de la propia ANMAT. Si la propia ANMAT había visto todo esto antes, no se entiende por qué no habían clausurado el laboratorio. Misterio. Dice más adelante que de los 4 registros evaluados, surge que los lotes fueron elaborados de manera consecutiva, sin limpieza de áreas, ni equipos, ni accesorios críticos como ser mangueras, agujas de dosificado entre lotes. O sea, era una mugre, va. Para decirlo, yo sé que no es muy académico, pero dice, se elaboraron los lotes de fentanilo sin haber limpiado lo que tenían que haber limpiado. Con lo cual, dice, queda en evidencia la falta de limpieza entre un lote y otro. Falta de limpieza o presencia de residuos materiales extraños en áreas de producción. No se realiza limpieza de áreas entre procesamientos de distintos productos. Falta de limpieza en días sucesivos de diferentes lotes. O sea, que no solo no limpiaban entre lote y lote, sino que al día siguiente tampoco limpiaban. Y el otro punto que llaman, y ahora lo van a escuchar, en lo que decía la empleada que no quiso dar la cara, es la cuestión de la ropa. O sea, no estaba la vestimenta adecuada. Y la vestimenta, dice, vestimenta, elementos de seguridad e higiene, no hay registro de esterilización de la ropa utilizada para cada lote y turno productivo, siendo un ítem crítico de áreas sépticas. O sea, tampoco limpiaban la ropa. Entonces, dudas sobre los filtros de aguas, dudas sobre la trazabilidad del agua que utilizaban, dudas sobre la pilcha y este testimonio de la empleada. Laboratorio, ¿sabían que el fentanilo en particular estaba contaminado? Sí, lo sabían todos, lo sabían los analistas de microbiología, porque los analizaron todos, lo sabía el supervisor de micro, lo sabía la jefa de microbiología. Ahora bien, ¿qué dice García Furfaro? Porque también tenemos lo que dice García Furfaro. García Furfaro le echa la culpa a Héctor Andrés Quinteros. También acá tengo fragmento del expediente. Le echa la culpa a Héctor Andrés Quinteros con una de esos argumentos que tienen que ver más con el dime y direte. Me dijeron que me iban a hacer una cama y que la cama me la iba a hacer a Andrés Quintero. ¿Quién es Andrés Quintero? Fue apoderado de HLB Pharma, creo que en algún momento fue socio de una parte minoritaria del paquete accionario y se pelearon. ¿Sí? Y dice, esto lo firma García Furfaro, que se presenta ante el juez y dice, amplía dichos, aporta pruebas. Estimé que corresponde investigar la actuación de Héctor Andrés Quinteros en el marco de un posible atentado a los laboratorios. Porque claro, si alguien contaminó de manera intencional el fentanilo, se debería poder probar, porque hasta ahora lo único que probó la ANMAT es la mugre que había en el laboratorio. ¿Sí? La falta de cuidado en el agua, la falta de cuidado en la pilcha, todo lo que están diciendo los testigos. Pero García Furfaro dice, no, el que contaminó esto puede ser Héctor Andrés Quinteros. Dice que habló con una persona a la que no identifica. Dice, te están haciendo una cama, amigo, vos créeme, está armado todo. ¿Sí? O sea, a ver, hay una diferencia entre una prueba, cuando un juez va y encuentra una evidencia, y mucho más un organismo del Estado, por más que el organismo del Estado esté intentando lavarse la mano en su propia responsabilidad, y otra cosa es que me dijeron que me iban a hacer una cama y me iban a contaminar. Bueno, ¿quién lo dijo y cómo te iban a contaminar? En el mismo escrito, García Furfaro continúa y dice, por otro lado, vengo a manifestar preocupación por una situación de la que he tomado conocimiento respecto de las instalaciones del laboratorio Ramallo. De un tiempo a esta parte, escuchen bien, el sereno que permanece en el lugar le ha hecho saber a un conocido en común que a veces divisó un helicóptero sobrevolando las instalaciones del laboratorio, lo que ha ocurrido incluso durante los últimos días. Por las características del helicóptero, su marca y color, sería el que habitualmente pilotea Héctor Andrés Quinteros. A esto se suma que la consigna policial que se había dejado un tiempo a esta parte se retira por las noches. Y que he tomado conocimiento de que un ex empleado que se llama Héctor Vázquez, ¿sí?, le había propuesto robar ampollas de morfina para Quintero. O sea, una especie de chusmerío de barrio, porque
Sigue diciendo, en este cuadro de situación me lleva a pensar en la posibilidad de que utilizando el referido helicóptero se arroje algún producto incriminante en el predio exterior del laboratorio para simular luego un hallazgo accidental a través de Vázquez o cualquier persona que ingrese al predio. Es difícil contaminar fentanilo en la ampolla a través de algo que se tira de un helicóptero porque se supone que nada de eso tiene que estar al aire libre. Es más, si algo aquello con lo que se fabricaba el fentanilo estaba al aire libre, ahí tienen la explicación de por qué el fentanilo tenía bacterias. Que por otra parte está sacado, o sea, García Furfaro tiene dos teorías. O se lo contaminaron, y no explica cómo se lo contaminaron, o los pacientes estaban ya enfermos y se iban a morir igual y que no fue por el fentanilo, pero la ANMAT considera que en las ampollas que rescataron de fentanilo contaminado hicieron un cultivo y ahí encontraron que el fentanilo estaba mal. ¿Quién es García Furfaro? Se preguntan ustedes. Bueno, los medios cuentan la historia un poco recortada. Dicen, bueno, fue el que quiso traer la vacuna Sputnik. Sí, pero no la trajo. El gobierno lo corrió del medio y finalmente se hizo una transacción Estado a Estado, Argentina-Rusia, para traer la famosa vacuna Sputnik en tiempo del COVID. Sí se sabe, sí está aprobado, que tiene un estudio, los hermanos, son varios hermanos, tienen un estudio, tienen caballo de carrera y son, y esto sí es lo más, ¿cómo decirlo?, lo que les dio mayor relevancia pública, son los que compraron la casa de los padres de Maradona. ¿Se acuerdan de la casa de los padres de Maradona? Esa casa en Devoto, ahí está. Que ahora están discutiendo si van a hacer un museo. Bueno, ahí lo tienen García Furfaro, en la casa de los padres de Maradona. ¿Sí? El asunto es que toda esta pelea cae en el momento en el cual el gobierno está en campaña electoral, en un pésimo momento económico. Después vamos a detenernos un poquito sobre qué va a pasar mañana, porque el jueves pasado los banqueros, que eran los grandes apoyos de Milei, terminaron hablando de que Milei había puesto un corralón, palabra maldita, en la economía argentina. ¿Qué va a pasar mañana? Bueno, Milei tiene dos preocupaciones hoy por hoy. ¿Qué va a pasar con el dólar y con las tasas? Y la pelea con los banqueros, que le están diciendo que les impuso un corralón. Y por otro lado, la pelea en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, donde están intentando meter la cuestión del fentanilo para que no sea un problema del gobierno y de la ANMAT, que no controló a tiempo. Dice, no, este era un empresario protegido por el kirchnerismo. Sí, pero la ANMAT la maneja Milei. Entonces, ¿cómo es esto? Que era un empresario protegido por el kirchnerismo. Ahí lo tienen, ahí a García Furfaro, en la casa de Maradona. A ver, ¿lo podemos escuchar? Sí, lo podemos escuchar. A ver. ¡Vamos, carajo! Va a volver. Vamos a escucharlo a ver si lo tenemos ahí a García Furfaro. Esta es la inauguración, los días que se podía ir a ver los partidos del Mundial de Argentina a la casa de Maradona. ¿Sí? Les decía, esto cayó en el medio de la pelea de las elecciones de provincia de Buenos Aires, donde el gobierno... A ver si lo podemos escuchar. Ahí está, a ver. Se generó esto que es una locura, pero una locura linda. Bueno, ahí está, una locura linda, sí. Lo de fentanilo no es precisamente una locura linda. Les decía, la elección ha empiojado todo y casi les diría que estamos frente a una especie de muestra de lo patético que funcionan las cosas en la Argentina. Porque hay un empresario que por ahorrar unos mangos, porque esta es la otra cosa, el fentanilo de HLB Pharma era mucho más barato que el fentanilo de otro laboratorio. Entonces, por ahorrar unos mangos y conseguir y ganar mercado, terminó matando gente, contaminando fentanilo y terminó muriendo gente. La ANMAT que no controló, por coima, por omisión, por recorte de personal, porque eran vacaciones, por lo que ustedes quieran, la ANMAT no controló y no había clausurado antes este medicamento donde había 160 llamados de atención previos. La pelea patética dentro del gobierno, Sturzenegger dice, no, esto es la ANMAT, no son mis recortes. Y el ministro de Salud, Lugones, el jefe de la ANMAT, véanlo cómo llora. Esto no tiene antecedentes, ministro, esta cantidad de muertos. No tiene antecedentes. No tiene antecedentes. No, coincido con vos, no tiene antecedentes y me pongo muy mal cuando hablo de esto. Porque soy médico. Y es un atentado a la gente.
No sé si me explico. Es un atentado a la gente. No tienen derecho a hacer lo que hicieron. Es de mala gente hacer esto. Es de muy mala gente. Sí, pero la ANMAT, que era la que tenía que controlar, llegó tarde. Al menos llegó tarde. No creo que el juez Kreplak, que está investigando muy lentamente, avance sobre si hubo algún grado de coima, connivencia, porque lo que decía la empleada hoy es que se sabía cuándo iban a llegar las inspecciones de la ANMAT y que las inspecciones de la ANMAT miraban para otro lado, como la misma ANMAT que exige y que saca de circulación cosas todo el tiempo y que en una droguería exige hasta cómo le cuidan la pintura en un laboratorio. Tenía un laboratorio mugriento, como dice el informe, donde no limpiaban las válvulas, donde los laburantes tenían que trabajar en cuero. Ese laboratorio lo dejaron seguir funcionando. Pero entonces, por eso les digo la miserabilidad de esto. Sturzenegger se lava las manos y dice, no son los recortes, es culpa de la ANMAT. Lugone, ¿qué hace? Llora y ahora va a tener que ir a dar respuestas sobre por qué la ANMAT llegó tarde. En el medio, García Furfaro, el dueño del laboratorio de HLB Pharma, aquí todos juntos en el gobierno, incluso el presidente Javier Milei, dicen que tienen relación con el mundo Kicillof. ¿Por qué? Porque el ministro de Salud es Nicolás Kreplak y es el hermano del juez que está haciendo una investigación patética, lenta, porque todavía no llamó a nadie indagatoria. Solo con lo que yo les acabo de leer, de lo que dijo la ANMAT, ya tendría que haberlo indagado y hasta detenido a toda la línea de los responsables de todo esto, el director técnico para arriba, porque ellos son los que pusieron su firma en lotes de fentanilo contaminado, porque no se hicieron bien los procedimientos. Sin embargo, el juez va lento y esto deja la oportunidad para que el gobierno diga, bueno, el juez va lento porque encubre a García Furfaro porque quiere encubrir a Nicolás Kreplak. Y ahí hay algo que tal vez es muy técnico, pero vale la pena informar para que vean que todo el mundo, para decirlo con esta moda libertaria, tiene el culo sucio. Cuando se elabora una droga como el fentanilo, existe algo que se llaman vales. ¿Sí? Yo pregunté, ¿qué es un vale? Bueno, el vale tiene que estar firmado por el director técnico del laboratorio que dice, yo elaboré este fentanilo, y lo manda a un hospital o a una droguería. Quien lo recibe, que también tiene que ser un farmacéutico, firma ese vale y dice, sí, recibimos este fentanilo. Ese vale firmado por los dos tiene que ir a la ANMAT y tiene que ir también a los ministerios de la provincia para que se sepa que hay fentanilo circulando en cada una de esas provincias. Ahí hay un problema, porque hay vales que fueron recibidos en la ANMAT y que seguramente fueron recibidos en provincia, que no tienen la firma del director técnico de HLB Pharma. Ustedes dirán, bueno, es una irregularidad menor. No, muchachos, tratándose de fentanilo, es una irregularidad preocupante, porque es una droga poderosísima. Entonces no puede ser que hubiera vales, certificados de emisión, de fabricación del fentanilo y de recepción. ¿Por qué se hace eso, que está en las dos firmas? Para que alguien se haga cargo y si falta fentanilo, insisto, una droga poderosísima, más poderosa que la cocaína, que la marihuana, que todo lo que ustedes se quieran imaginar, si los que firmaron se tienen que hacer cargo de dónde está lo que falta. O sea, una vez que entró a la droguería, una vez que entró a la farmacia de un hospital o de un sanatorio, ese fentanilo se cuenta y si hay un faltante, tienen que explicarlo porque si no pasa a ser narcotráfico. Claro, esa era la mesa que manejaba Bullrich, que tendría que haber investigado y que, por supuesto, le pasó el elefante por abajo de la nariz. De todos modos, volvamos a la placa de las caras, hay que decir que la investigación de Kreplak es tan patética como fueron varias de las investigaciones del juez Kreplak. Por ejemplo, él fue el que instruyó el primer tramo de la causa de Martín Insaurralde, su yate, Jessica Sirio, Sofía Clerici, el enriquecimiento ilícito. ¿Qué pasó con esa causa? Nada, duerme. Es el juez también, que nosotros lo contamos acá, que tenía en una causa acusado a Iván Tobar de amenazas en la pelea por la Walker a La Plata, de amenazas con pistola, de barra brava, es el jefe además de la barra de estudiantes. Pero claro, como aparecía, este es Iván Tobar, este es Julio Alac, intendente de La Plata.
como Alac todo el tiempo aparecía al lado de Tobar y Tobar se jactaba de que lo protegía Alac y Tobar estaba en los actos y hay video de Alac agradeciéndole la lealtad y la militancia a este señor que tenía una condena por homicidio, además de ser el jefe de la Barra Brava, y que el hermanito maneja el sindicato de Pato Vicas. Kreplak no se había dado cuenta que tenía una causa por amenazas en su propio juzgado. Cuando estalló un escándalo por el cual Tobar y su muchacho fueron a tirarle tiros y a cagar a trompadas a otra parte de la barra de gimnasia, adentro de un hospital, y quedaron grabados en las cámaras de seguridad de La Plata, como si fueran talibanes con armas y yendo en la caja de las camionetas, ahí el juez Kreplak, ¿qué pasó? Se avivó y lo mandó detener a Tobar y lo sacó de circulación. ¿Sí? Este es el juez Kreplak. Digo, para que no nos ilusionemos. Por eso uno dice, bueno, uno se queja de Comodoro Pi, se queja del papelón que está haciendo el fiscal Tayano, que tiene la causa Libra y que no avanza para ningún lado. Y nosotros acá muchas veces en GPS dijimos, che, Tayano es el mismo que tiene un hijo trabajando en la esfera de la jefatura de gabinete por debajo de Guillermo Franco. Bueno, algo similar uno puede sacar la conclusión. Los libertarios le agradecen a Tayano que vaya lento en la causa Libra. Hay que preguntarse entonces por qué se horrorizan de que Kreplak sea el hermano del juez Kreplak, es el ministro de Salud, sea el hermano del juez Kreplak, que va a andar lento en la causa del fentanilo. Es lamentable en ambos casos. A uno y otro lado de la justicia de la General Paz, la justicia sigue siendo lamentable. Bienvenidos. Esto es GPS.